Hola y bienvenidos al episodio número 73 del podcast de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, como sabes, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Bien, en el episodio de hoy voy a hablaros sobre un tema muy interesante, un tema que de manera tangencial o de manera referencial he hablado en otros muchos podcasts de los de otros episodios, mejor dicho, de este podcast, ¿de acuerdo? Me refiero ni más ni menos que a los flujos de trabajo, ¿vale? Entonces, hoy este podcast lo he querido titular así, los flujos de trabajo, precisamente, y que son para mí una manera de convertir tu Zoho CRM en lo que a mí me gusta llamar en tu asistente personal. Así que si te apetece saber qué son estos flujos de trabajo, y además vamos a hablar sobre una novedad que este pasado agosto del 2017 se lanzó, ¿vale? Respecto a estos flujos de trabajo, pues nada, te invito a que me acompañes en este episodio y vamos a repasar un poco todo el proceso, es decir, todo lo que abarca o lo que es un flujo de trabajo y de qué manera te puede ayudar a ti a mejorar tu efectividad y tu productividad, ¿de acuerdo? Pues nada, dicho esto, empezamos con el podcast. Como siempre, antes de empezar en el podcast, antes de empezar el tema, siempre os hago referencia a la plataforma o a la Academia de Formación Online de Píldoras para Zoho CRM, que es esa plataforma que tengo a vuestra disposición donde podéis hacer cursos de Zoho CRM y otros productos Zoho que, como sabéis, el formato es que bajo una cuota de suscripción mensual tenéis acceso a todo el contenido, es decir, a todos los cursos que existen actualmente y a los que cada semana voy generando nuevas clases. Esta semana, mañana martes, como sabéis, este podcast se emite todos los lunes, por si lo oís en días diferentes, porque cada uno esto lo escuchará cuando pueda. Pues cada lunes de cada semana el podcast, como sabéis, es publicado, ¿de acuerdo? Y los martes publico una nueva clase del curso que toque. En este caso, acompañado a este podcast, a este episodio, viene el curso de seguimiento efectivo de leads. Ya sabes, ese curso donde te ayudo, donde te informo, donde te tutelo de cómo crear una estrategia y aplicarla a Zoho CRM para realizar un mejor seguimiento de tus leads y con ello conseguir una mejor conversión, o al menos que el cliente no perder la venta por fallo tuyo, ¿no? Por fallo de un seguimiento, de un control de ese lead, de acercarlo un poquito más a ti, que te conozca, ¿de acuerdo? Y de esa manera poder ofrecerle el producto, el servicio que necesita de tu parte. Esta semana seguimos en la segunda parte de la clase 3. Esta clase 3 está dividida en 3 partes porque era bastante densa. Es la clase para mí la central porque es la que se habla específicamente del tema de seguimiento. Y en esta segunda parte lo que voy a explicaros es cómo entender el interface de usuario. Después del cambio que hubo en el 2016 y se lanzó el nuevo interface de usuario de Zoho CRM, ¿de acuerdo? Han habido muchas mejoras a nivel de interface y lo que quiero es acompañarte, guiarte por todas ellas para descubrirte los secretos ocultos, ¿vale? Las partes que muchas veces las tenemos delante de nosotros y yo, por experiencia con la formación que realizo día a día o de manera frecuente con mis clientes o en las consultorías, me doy cuenta que no se conocen. Entonces eso es un poco en esta clase lo que quiero ayudarte o acompañarte a descubrir todas estas partes ocultas, como yo le llamo. ¿Para qué? Pues para hacerte más efectivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, seguimos y empezamos, más que seguir, empezamos ya con el tema que hoy nos lleva a este episodio, que es el tema de los flujos de trabajo. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues como te decía, vamos a centrarlo exclusivamente en esos flujos de trabajo que muchas veces, como te decía antes en la introducción, he hablado de ellos de manera, pues eso, como digo, referencial. Cuando hemos hablado cómo hacer un seguimiento efectivo de leads, entran a formar parte o forman una parte muy importante de este seguimiento estos flujos de trabajo. Cuando hemos hablado de la captura a través, por ejemplo, de los formularios web, pues también existen estos o participan estos flujos de trabajo. Entonces, antes de nada, voy a hacerte un resumen, ¿vale? O un índice de lo que voy a hablaros, de lo que vamos a hablar
hablar en este episodio, que es qué son esos flujos de trabajo, qué límites tienen, y estos límites van a ir en función o van a depender de la versión de Zoho CRM que se tenga, ¿vale? Si es la estándar, es la professional, es la enterprise. Esto va a marcar unos límites pues precisamente en el uso de ellos, ¿de acuerdo? Tercer punto que vamos a hablar, pues una de las partes más importantes, es decir, los elementos. Y cuando hablamos de elementos, ¿a qué me refiero? A las partes de que depende un flujo de trabajo. Veremos que tiene varias partes y explicaré cada una de ellas para que tengas el concepto de cómo usarlos, ¿vale? Esto es importantísima. Y por último, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que incluye además la nueva funcionalidad, ¿vale? Que es precisamente esta nueva funcionalidad, la de tener varias condiciones en un solo flujo, que eso ya lo matizaré en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin nada más, sin enrollarme mucho más en esta parte, sí que lo que voy a hacer es empezar ya a hablar de qué es un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo, para que lo tengáis en cuenta, no es ni más ni menos que un conjunto de acciones, ¿vale? Entendiéndose por acciones, pues alertas, tareas, actualizaciones que se van a ejecutar o se van a producir o se van a lanzar, ¿vale? Bajo unas determinadas condiciones. ¿Qué es esto? Traducido un poco a un escenario real pues a mí es como me gusta decirle, ¿no? Que un flujo de trabajo básicamente es la herramienta que permite a Zoho que trabaje para ti, ¿no? Como digo, que transformar Zoho CRM en tu asistente personal. ¿Por qué digo esto? Pues porque seguramente si te lo planteas, y si lo piensas un poquito, si lo pensamos un poquito, vamos a encontrar pues que en nuestro día a día siempre tenemos acciones que ejecutamos de manera repetitiva, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que a mí me encanta, el tema de los formularios web, ¿vale? Vamos a suponer que tenéis un formulario web en vuestra página web, ¿vale? Y este formulario está conectado con Zoho CRM, de tal manera que lo que os gustaría, ¿vale? Y seguramente lo tendréis muchos, ¿vale? Es que cuando alguien complete este formulario, esta petición, este nuevo contacto, estos nuevos datos pasen a formar parte de nuestra lista de posibles clientes. En ese momento, pues no estaría de más enviar un mensaje de correo electrónico dando las gracias. Esto sería una alerta. Ya tenemos una de las patas de este flujo de trabajo, de manera automatizada, es decir, por el hecho de rellenar ese formulario. Segunda cosa que nos gustaría a lo mejor hacer, pues que Zoho CRM nos genere una tarea para que a los 2 días o al día siguiente o en ese mismo momento, eso ya depende, ya lo iremos viendo, es decir, la idea es que Zoho nos dé trabajo, nos vaya marcando, nos vaya tutelando qué cosas tenemos que hacer. Pues eso, nos genere una tarea que es, oye, contacta con este posible cliente. La forma, pues por teléfono, por email, ya depende de ti, pero ya de una manera más personal, no el mensaje, no la automatización que acabamos de crear de el gracias, ¿vale? Eso es un mensaje genérico, ya sería un contacto más personal. Siguiente, una actualización. Una actualización es una actualización de un campo. Imaginaros que tenemos 2 o varios formularios en nuestra página web. Uno es un formulario de contacto y otro es de un producto A y otro es de otro producto B. ¿De acuerdo? Porque están en páginas diferentes. Pues, evidentemente, vamos a hacer cosas diferentes en función de que se ejecute, de que el usuario, el visitante de nuestra web, rellene el formulario de contacto o rellene el formulario del producto A o el producto B. ¿De acuerdo? Bien, pues la actualización es que en función de alguna información de la que ha rellenado, podamos actualizar un campo. ¿De acuerdo? Esto en este ejemplo quizá no es muy visual, pero las actualizaciones de campo sí que son muy cómodas para si tenemos que hacer cambios en cascada, por el hecho de cambiar el estado de por ejemplo, un posible cliente. Este ejemplo a lo mejor es más interesante. Bueno, siguiendo con el ejemplo que decía, sí, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, imaginaros que este producto A, o sea, rellena el formulario, el producto A, pues por el hecho de haber rellenado el formulario, que la fuente es formulario A, ¿vale? Formulario del producto A, pues actualiza el campo producto de interés como producto A, es decir, está diciéndole a Zoho CRM, o sea, a Zoho CRM lo que te está indicando es que ese usuario
por el hecho de haber rellenado el formulario A, ¿vale? El formulario que está asociado a una página web de un producto A, pues está interesado en ese producto, ¿vale? A ver, no es el ejemplo más adecuado, porque esto puede ir implícito en el propio formulario, pero es para que os quede como concepto, es decir, que Zoho en estos flujos de trabajo permite también actualizar campos, ¿vale? Esto, de todas maneras, ya os digo que esto en el curso de administración para Zoho CRM lo veo de manera más detallada y bueno, podéis aprender incluso cómo generar estos flujos de trabajo bueno, pues de principio a fin, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a continuar hablando sobre el tema de los límites. ¿Qué era esto de los límites? Pues los límites básicamente era lo que os comentaba, que en función de la versión de Zoho CRM que tengáis, vais a tener, por tanto, unas limitaciones en el uso de estos flujos de trabajo. Yo voy a hacer un recorrido desde la versión gratuita hasta la CRM Enterprise incluso la CRM Plus, ¿vale? Por ejemplo, en la free, en la gratuita, tengo que decir que las reglas de los flujos de trabajo, ¿vale? Son una única por cada módulo. Entendiendo por módulo, cuando hablamos de módulo, es el módulo de posibles clientes, el módulo de contactos, oportunidades, etcétera. Cada elemento del menú o cada conjunto de datos es lo que Zoho llama módulo. Por lo tanto, evidentemente aquí uno por módulo es casi algo de juguete. En realidad está puesto con toda la intención para que puedas jugar con él, probarlo y ver si te gusta. Y si te gusta, pues evidentemente invitarte a que contrates una versión ya de pago, una versión más funcional, ¿vale? Porque evidentemente la free es una versión muy de andar por casa, es un CRM, es un mini CRM, ¿vale? Porque no tiene prácticamente, nos sirve como un... Yo siempre digo que es como una Excel mejorada, en el sentido de que nos permite organizar información, como podríamos hacer en cualquier Excel, pero de una manera un poquito más visual, más cómoda, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, entonces si pasamos ya a la estándar, bueno, se me olvida decir que para cada uno de estos flujos de trabajo puedes hacer 5 alertas para cada acción y 5 tareas para cada acción, ¿de acuerdo? Es decir, puedes configurar para cada flujo de trabajo 5 alertas, 5 tareas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en la versión estándar pues pasa de 1, en la gratuita teníamos 1, a 6. Aquí ya sí que la cosa cambia. En la versión estándar, evidentemente se entiende que es para un perfil de usuario que está, pues que tiene un uso muy light del CRM. Ya sabéis que para mí Zoho CRM estándar es una versión, pues yo creo que casi para iniciados, ¿vale? Porque si la free desde mi punto de vista, era para jugar, ¿vale? ¿Por qué? Porque prácticamente no tiene lo que tiene que tener un CRM. La versión estándar sí que es de pago y ya empieza a tener más funcionalidades como esta que estoy analizando, que ya empiezas a tener 6 flujos de trabajo por módulo. Esto ya vale para muchas empresas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque 6 flujos de trabajo, pues yo creo que encaja perfectamente en cualquier pequeña empresa. Para mí la estándar yo siempre abogo por esto, porque el hecho de no tener la integración o no poder configurarte tu correo electrónico para usarlo desde dentro de Zoho CRM, para mí es una gran pérdida, y esto limita muchísimo la filosofía CRM, ¿vale? Porque sin comunicarte un CRM, sin auditar o tener integrado el correo que pueda este Zoho CRM gestionar todo el correo desde aquí dentro, pues para mí pues peca, ¿no? Entonces, pero bueno, salvo ese punto en lo que estamos analizando hoy, que es el tema de los flujos de trabajo, para mí con 6, yo creo que para muchas empresas, ¿vale? Que no pidan al CRM una barbaridad de cosas, está más que suficiente. En la profesional ya sí que damos el gran salto. Para mí la profesional realmente es la primera, la verdad es que el nombre le viene ni que al pelo. La versión profesional para mí es realmente la primera que hay para trabajar de manera profesional, de manera productiva, efectiva, llámale como quieras, de manera seria, ¿vale? Para entender que es un CRM en potencia, ¿vale?
Aquí ya pasamos, fijaros que de 6, como tenía la estándar, a 20 flujos de trabajo por módulo. Esto ya es una cantidad interesante. Podéis decir, hombre, es que 20 a mí se me queda lejos, yo lo veo mucho, a lo mejor, no lo sé, cada uno tiene su realidad, no sé en qué realidad se encuentra cada uno, pero ya os digo que los flujos de trabajo, si realmente te pones a pensar y empiezas a analizar y empiezas a cogerle el gustillo, os digo que se pueden generar muchos flujos de trabajo muy importantes, que os ayuden a ser muchísimo más productivo, a ti y a tu equipo. Sobre todo a mí me gusta mucho, luego lo veremos, para el tema de organización de equipos. ¿Por qué? Porque te permite los flujos de trabajo automatizar de manera organizada, para que todos hagamos lo mismo, de una manera lo más similar posible. Entonces, en este aspecto funciona muy bien el tema de los flujos de trabajo. Y saltando ya a la Enterprise, en la Enterprise tenemos, o vais a disponer de 50 flujos de trabajo por módulo. Esto ya sí que es una barbaridad. A ver, seguro que hay alguien que dirá, hoy yo me he quedado sin flujos. Es difícil, es difícil, pero podría pasar, ¿vale? Pero 50 por módulo está más que bien. Además, con la nueva funcionalidad, que es la que veremos, la que ahora permite varias condiciones, y esto ya os digo que ahora cuando lo explique, si no estáis muy habituados al uso de flujos de trabajo, quizá no lo entendáis todavía, pero con la nueva funcionalidad estos 50 se pueden duplicar o triplicar, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo meter varias condicionales dentro de un único flujo de trabajo, cosa que antes no se podía hacer. Y la versión CRM Plus, si alguien tiene CRM Plus, pues sabéis que se comporta exactamente igual que el Zoho CRM Enterprise. En ese aspecto es lo mismo, tenemos 50, ¿de acuerdo? Bien. Pues una vez hemos hablado ya de los límites, vamos a hablar de la parte del core, ¿no? De la parte importante de los flujos de trabajo, que son sus elementos, es decir, las partes por las que se compone o las que necesitas configurar para poder utilizar un flujo de trabajo, ¿vale? La primera parte, ¿vale?, es lo que llamaríamos datos básicos. Los datos básicos en un flujo de trabajo es algo muy básico, como dice su definición, que es básicamente darle un nombre y una descripción. Esto a priori puede parecer trivial, pero no es ni mucho menos trivial. Como en casi todo, mi consejo por experiencia es que documentes bien, es decir, que utilices una nomenclatura, ¿vale?, definas un estándar a la hora de dar nomenclatura a estos flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque luego si no creas unos nombres coherentes, te puede llevar a confusión. Y cuando uno crea un flujo, lo tiene muy claro, pero cuando pasa un tiempo, las cosas se difuminan, ¿vale? Y yo eso quizá lo note más, puesto que gestiono y configuro flujos para muchísimas empresas, con lo cual pues a mí me puede producir más lío, ¿no? Entonces, incluso si alguien tiene que venir después a revisar vuestro trabajo, pues le facilitáis bastante la vida. Entonces, tanto usando una coherencia en la gestión de los nombres de estos flujos y sobre todo una descripción describiendo, mi consejo es qué hace ese módulo cuando se lanza, un poco es escribir de palabra lo que vamos a definir ahora en estos elementos, es decir, cuando se crea un posible cliente que es de la línea de negocio tal o tiene el campo X con un valor determinado, se va a lanzar una alerta. Un poco esa explicación de palabra es interesante, aunque dé un poco de pereza, yo lo entiendo, pero la verdad es que cuando 6 meses después vas a cambiar algo, se agradece un montón, ¿vale? Entonces, una vez hemos dicho esto de los datos básicos, la siguiente parte, es decir, el siguiente elemento dentro del flujo de trabajo es realmente donde arranca aquí la fiesta, ¿vale? Donde tú a Zoho CRM, mejor dicho, le vas a decir, oye, Zoho, necesito bueno, es lo que se llamaría el evento, ¿vale? Es decir, es el disparador, el trigger también se le denomina más en un lenguaje anglosajón, más también podemos decir que es el cuándo, ¿no? Es decir, cuando pasa esto es un evento que dispara, es decir, y aquí hay dos tipos de eventos, dos tipos de disparadores, lo que se llaman una acción de registro y una fecha y hora. ¿Qué es esto de acción de registro y fecha y hora? Pues bueno, son dos disparadores, ¿vale? Que es una acción de registro es cuando sucede, por ejemplo, son del tipo de crear o editar, o crear o editar, o actualizar un campo, o eliminar. Es decir, cuando se crea un posible cliente,
es cuando se lanza este flujo de trabajo. Cuando se edite, pues se lanza este flujo de trabajo. Yo le indico a Zoho CRM cuando quiero que esté revisando. Es decir, lo que hace Zoho CRM es auditar continuamente, y si yo le he dicho que en mi flujo de trabajo, que es cuando edito un registro, pues cada vez que edite, por ejemplo, un posible cliente, va a lanzarlo, va a mirar, oye, ¿ha editado un posible cliente? Sí. Bueno, mira, aquí tengo un flujo, me dice que cuando lo edite, y en la siguiente acción, en el siguiente elemento, ¿vale? Veremos cómo sigue este proceso. En los eventos de fecha y hora, pues básicamente es en función de un campo fecha y hora. Esto lo tiene la versión Enterprise. La profesional ahora mismo estoy en blanco. Creo que no lo tiene, ¿vale? Esto es exclusivamente, esta segunda opción es de la versión Enterprise, de Zoho CRM Enterprise. Vale, entonces, una vez le hemos dicho el evento, es decir, cuando cree un registro, un posible cliente, cuando se crea una oportunidad, cuando edite, cuando elimine inclusive una oportunidad o un posible cliente, ¿qué tengo que hacer? Pues marcarle una condición. Pues entonces es cuando defines si estableces un filtro o se le aplica a todos los, si estás ejecutando un flujo de posibles clientes, ¿vale? Por seguir un poco con el ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo un flujo de un posible cliente. Vamos a suponer que hemos dicho, cuando se cree un posible cliente, se establece esa condición que comentaba. Podemos decir si es del tipo tal, o es de la fuente tal, es decir, la fuente del posible cliente viene por la web, o viene por un networking, o viene por diferentes orígenes, pues vamos a, como digo, filtrar esos. Entonces aquí es donde podemos aplicar ese filtro o marcar la opción de todos y decir, no, cuando se cree, independientemente por dónde me venga o cualquier condición que le quiera añadir, la condición sería todos. Cuando digo todos es todos, no aplico ninguna. O cuando, como digo, le marco una condición, ¿vale? Que es filtrar por el valor de un o varios campos. Y aquí es donde viene la novedad que comento o he comentado desde la introducción, que es que a partir de ahora, a partir de agosto del 2017, Zoho CRM ha incluido la posibilidad de añadir más de una condición. Anteriormente, en cada flujo solamente podíamos establecer una única condición, ¿vale? Ahora no, ahora esto ha cambiado y podemos añadir más de una, y esto le da muchísimo potencial, ¿vale? Bien, pues dicho esto, el siguiente elemento que tenemos ya sería la acción. Hemos hablado, repasando, hemos dicho cuándo se debe de generar, ¿vale? En qué condiciones se va a ejecutar, porque el cuándo era muy genérico, cuando se cree. Bueno, pero en todos los casos me interesa que se ejecute. No, solamente si se crea y es del origen web, ¿vale? Si cumple esa condición, entonces entran aquí las acciones, que volvemos a tener dos tipos de acciones instantáneas y acciones programadas. Las instantáneas, evidentemente, como su nombre indica, se ejecutan en ese momento. Y ahí es donde decimos, pues envía un correo electrónico, o genérame una tarea, o actualiza un campo, o llama un webhook, ¿vale? Esto también es válido para los webhook, ¿vale? O genera una etiqueta. Esto no lo he comentado antes, pero ahora ya en la nueva, como Zoho CRM ha incluido las etiquetas dentro de sus fichas, de sus módulos, pues ahora también se pueden actualizar o se pueden añadir etiquetas, ¿de acuerdo? O incluso llamar a funciones personalizadas. Todo esto se puede hacer acciones instantáneas o elegir la otra opción, que serían acciones programadas, que lo que va a permitir es hacer lo mismo o similar, pero con una programación 2 días después, ¿vale? Esto lo vamos ahora a ver en un ejemplo y va a quedar muy, muy claro. Entonces, dicho esto, podemos hablar ya de por ejemplo, a ver si me sale, de una situación real. Venga, vamos allá. Es decir, ese ejemplo que os he comentado antes. Si, por ejemplo, tenemos una empresa, vamos a suponer que en nuestra empresa tenemos dos productos. Trabajamos con el producto A y el producto B, ¿vale? Entonces, si se da de alta un posible cliente, ¿de acuerdo?, que se ha generado, imaginaros que hemos hecho una feria, ¿vale? Una feria, un evento de networking,
¿de acuerdo? Y tú recoges información de esos posibles clientes y esos posibles clientes se han interesado, se han registrado porque has creado un formulario de estos online que has puesto con tablets o cualquier otra forma, ¿vale? Entonces se registran o a través de una página web también podría ser, ¿vale? Entonces tú lo que haces es que creas ese formulario de entrada de datos y el lead, el posible cliente que se ha registrado, le has cogido los datos, pues puede ser que evidentemente el origen o la fuente va a ser ese networking, esa jornada de networking, pero además se interesan en el producto A y otros se habrán interesado en el producto B. Fijaros que aquí tenemos dos condiciones, ¿vale? Es decir, unos se habrán aunque el origen sea el mismo, pero unos se han interesado por el producto A y otros por el producto B. Bien, pues en este caso, aquí, y gracias, vuelvo ahora a hacer el recordatorio de esa nueva funcionalidad de las múltiples condiciones, pues ahora todas estas dos posibilidades las podemos hacer en un único flujo de trabajo. Esto es una gran ventaja y aquí sí que voy a incidir y hacer un repaso un poquito de las ventajas que a mi modo de ver y a voz de pronto creo que son interesantes de esta nueva funcionalidad, y básicamente es que utilizo menos flujos. Eso tiene esto de manera implícita. Parece que digas, bueno, pues ¿qué más me da hacer uno o hacer dos? Bueno, pues hace muchísimo. Cuando tienes pocos flujos, esto no lo valoras, pero cuando tienes que gestionar o organizar flujos de manera, en un volumen importante, y volumen importante a lo mejor me refiero a más de 4, 5 o 6 de un mismo módulo, como decíamos. Esto llega un momento que pasado el tiempo, y yo siempre hablo del tiempo, porque cuando estás en caliente todo es fácil y todo es sencillo, pero cuando pasa el tiempo las cosas se olvidan y se complican. Entonces, el hecho de que tengamos menos flujos benefician dos cosas, básicamente. Primera, que con la versión que tenemos, si os acordáis de esos límites que hemos hablado, pues me permite hacer más condiciones. Esto antes necesitaría 2 flujos, si tuviese la estándar, pues ya me he comido 2, ¿vale? Solamente para un caso ya me he comido 2 flujos. Ahora no, ahora con un único flujo puedo hacer las 2, ¿vale? Eso es por un lado. Y luego, por otro lado, es que simplifica la gestión, porque os puedo garantizar que si tenéis varios flujos, como es el caso, donde está ahí un producto A, un producto B o incluso un producto C, ¿vale? El hecho de que estuviese antes tener que hacerlo en diferentes flujos me conllevaba, primero, ese mayor consumo, que ya lo hemos comentado, pero sobre todo es la limpieza, que cuando yo tengo que modificar, imaginaos que tenéis que modificar una de las tareas o una de las alertas de enviar el producto, que ahora veremos en el ejemplo, pues el problema es que te tienes que acordar que tienes 3 flujos que hacían lo mismo, o lo tienes documentado, o es muy fácil que tú modifiques uno y se te olvide que había otro también. Entonces, el hecho de tener un único flujo y tener todas las posibilidades en ese mismo flujo hace que visualmente lo tengas todo mucho más organizado, ¿eh? Yo creo que con este escenario está más claro, ¿vale? Os lo he dejado más claro, ¿vale? Entonces, esto para mí es la simplicidad de la gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite hacer? Como decía, pues si el caso ya os lo he planteado, tenemos un networking y hay usuarios o posibles clientes que simpatizan con el producto A y otros con el producto B. Entonces, esto traducido al flujo de trabajo es, imaginaros que en función de eso queremos que por un lado envíe un email, pero ese email, ¿vale?, que se lo envía al cliente, le envía información referente al producto que está interesado. Pero además quiero que me genere una tarea 2 días después para ver si, para que le conteste o me ponga en contacto con este posible cliente y le pregunte si ha podido valorar ese correo que le he enviado, porque le he enviado, vamos a suponer que le envía información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues como digo, un único flujo que sería del evento, sería sería cuando se cree. Una condición 1, aquí tendría 2 condiciones, fijaros, tendría una condición 1 que le diría, oye, si la fuente es ese networking y además es una condición compuesta de 2 campos y el producto de interés es el A, entonces ya pasamos a definir las acciones. Y aquí vamos a poner un ejemplo que vamos a definir 2 tipos de acciones. Una instantánea es envíale un email con información ampliada del producto A. Y una programada, que sería 2 días después me generas una tarea para recordarme que se le envió un correo y hay que preguntar por la situación de ese correo, ¿vale? Condición 1 para el producto A y un clon de la misma en una condición 2 para el producto B. Si la fuente es el networking
y la fuente y el producto de interés es el B, entonces lo mismo, una acción inmediata, envío de mail, que es una alerta, y una tarea 2 días después para recordarme que tengo que contactar con él. Fijaros que el escenario es súper sencillo, incluso explicado así de voz, que es más complicado, es muy fácil ver la progresión y visualmente queda muy muy bien, ¿vale? Pues nada, aquí podéis ver, podéis imaginar o podéis ver el potencial que tiene esta nueva funcionalidad, ¿de acuerdo? Porque ahora, ya digo, al tener más de una condición, lo vamos a simplificar todo muchísimo, muchísimo más. ¿Vale? Pues nada, espero que con este episodio os haya aclarado, os haya recordado, porque muchas veces esto de los flujos de trabajo es conocido por aquellos que lleváis ya tiempo con Zoho CRM, pero a veces hay algunas funcionalidades, esta puede ser una de ellas, en las que dejemos en el olvido o no utilicemos porque pensamos que es demasiado complejo para nosotros. Si queréis ampliar información de esto, si queréis saber cómo utilizarlo, os invito a que realicéis el curso de administración de Zoho CRM. Ahora en este curso, también es verdad que en el curso este que os he dicho al principio, en la introducción, el de seguimiento efectivo de leads, estoy trabajando en este curso cómo definir una estrategia eficiente y se va a basar también en el uso de flujos de trabajo. O sea que tenéis 2 cursos ya en los que trabajamos estos aspectos, uno más desde el punto de vista de administración y otro más desde el punto de vista de usuario, ¿vale? Adaptándoselo a sus necesidades, a esa estrategia, ¿vale? Más aplicado, por decirlo de alguna manera. Así que nada, de verdad, si os ha gustado este episodio, en iTunes podéis hacerme una reseña, ya sabéis que tenéis que ir en el aplicativo de podcast de iTunes, buscar la lupa, buscar píldoras para Zoho CRM y en el podcast, cuando sale el icono del podcast, no en los episodios, en el del podcast, ¿vale? Ahí tenéis la opción de, haciendo clic, ir a reseñas y escribir una reseña de 5 estrellas si queréis que lo merezco. Os estaría encantado, ayudaríais a que en iTunes este podcast siguiera creciendo. En iVoox lo mismo, un me gusta, un comentario. Y en YouTube, que es la red social que me ha sorprendido, está creciendo muchísimo. La verdad es que está siendo todo una alegría, ¿vale? Y para aquellos que me decís que os es más cómodo seguirlo en YouTube, pues nada, os agradecería muchísimo que me hicierais comentarios. Muchos ya lo estáis haciendo, pero sí que me ayudaría también, lógicamente, a posicionarlo. Me ayuda sobre todo a algo que me viene muy bien, y es darme ánimos para seguir con este proyecto, que creo que está ayudando a mucha gente, pero hay veces que, bueno, pues no está mal que te lo recuerden, ¿de acuerdo? Y sobre todo también, pues si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algún tema de los que queréis que hable, pues ahí estoy, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente me despido y hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Píldoras para Zoho CRM. Adiós.